Robert y Lucas. Bueno, vamos a hablar con Maya Jastrzeblaski, acreditada en Casa de Gobierno, en esta semana en la que, frente a la Fundación Libertad, descargó Javier Milei su furia contra, no economistas kirchneristas, si bien burló también a Kicillof, el foco principal de su enojo, sus burlas y su agresión son economistas que más o menos están en su misma línea, pero que hacen algunos señalamientos críticos respecto a algunos aspectos de la situación económica actual, y con eso se ensañó Javier Milei el martes. ¿Cómo andás, Maya? Buen día. Buen día, María, ¿cómo están? Bien. Vos lo llamás la revancha de Milei contra los liberales. La revancha de Milei contra los liberales. Sí, te quería contar un poco qué hay de fondo detrás de este show de imitaciones que hizo Milei en la Fundación Libertad el miércoles, de esta performance. Y hay ahí cierta sed de revancha de parte del presidente, por dos motivos. El primero es que la Fundación Libertad, que es un ámbito que reúne a empresarios, economistas liberales y políticos de corte liberal, digamos, del espectro de centro para la derecha de la Argentina, siempre, digamos, miró a Milei un poco de costado, ¿no? Como un bicho raro dentro de los economistas ortodoxos liberales. De hecho, por ejemplo, el año pasado, 2023, año electoral, en la mesa principal estaba sentado Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y en ese momento, la crónica de ese momento era ver cómo eran las miradas y los gestos entre ellos tres. O sea, la Fundación Libertad es un ámbito donde en general habita el PRO hace muchos años. Claro, sobre todo porque es Vargas Llosa, es una fundación originada en Rosario, en Santa Fe. Sus fundadores son rosarinos, y de ahí en realidad la figura que los hizo más conocidos es la de Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, que fue también candidato a la presidencia en su país, un hombre también de derechas, amigo de Mauricio Macri. Exactamente, uno de sus organizadores es Alejandro Bongiovanni, que es diputado del PRO. Uh-huh. Entonces Milei muchos años no fue invitado, o si fue invitado estuvo más marginado en una mesa, digamos, no de las principales. Entonces, claro, se sentía reivindicado porque claramente este miércoles, este año, él era el número uno de la cena, el plato fuerte de ese evento. Sí, incluso entonces, de alguna manera le estaba... Incluso, Maya, perdona la interrupción, pero se veía esa imagen en la que cuando termina de hablar Milei, se paran todos a saludarlo a Milei y queda medio solito Macri con Julián Aguada en la mesa, se queda charlando con José María Aznar, que fue presidente en España del PP, del Partido Popular, pero se ve, claro, claramente todos le dan la espalda y se va el tumulto de gente a saludar a Milei. Cómo cambia el poder, ¿no? Pero claro, antes Milei era el que estaba relegado. Fue muy impactante, María. Sí. Fue muy impactante ver a Macri, viste, con las manos en los bolsillos, agarrando el celular, buscando a alguien, a una cómplice para poder charlar, mientras todas las miradas estaban en Milei, todos lo querían saludar, era como el novio del casamiento. Claro. La verdad que fue muy increíble este contraste. Entonces, por un lado eso, ¿no? Esa reivindicación frente a este escenario y a este ámbito. Y en segundo término, esto que ayer un importante funcionario me decía en Casa Rosada, Milei está caliente con los economistas liberales que lo están criticando. Ya conocemos que Milei no se banca la disidencia, esto es un rasgo de su personalidad, pero además dice, hay economistas liberales que nosotros cuando estábamos armando los equipos consultábamos, que nos decían que el dólar oficial tenía que estar más barato que lo que está hoy y que era imposible llegar al superávit en 2024. Nosotros ahora estamos manteniendo el dólar oficial en torno a los 900 pesos, y además alcanzamos el superávit en el primer trimestre y nos corren el arco. Nos dicen, bueno, el dólar está atrasado, hay que devaluar, no tienen plan de estabilización. Todo eso lo enloquece. Pero además, bueno, claro, por esa razón... Eso lo enloquece. Bueno, ya a López Murphy y a Kachanowski no dejó que los invitaran. Aparentemente también se metieron con la lista de invitados. Y a los que fueron igual, caso de Melconian o caso de Hernán Lacunza, los burló. A los dos, Javier Milei en ese discurso, en este enojo con los economistas liberales, que son, digamos, que le hacen críticas estando más o menos de acuerdo con el trazo grueso de lo que está haciendo Milei, simplemente le marcan algunas cosas y ahí enloquece. Y el que contó algo fue porque él trabajó para Miguel Ángel Broda, ¿no? También. Uh-huh. Claro, porque ayer pusimos mucho la mira en lo que pasó con Melconian, pero
a mí me parecía interesante ver lo que pasó con Miguel Ángel Broda, que estaba sentado en una de las mesas, porque Miguel Ángel Broda fue uno de sus jefes. En 2004, Milei trabajó en el estudio de Broda. En algún libro lo elogió muchísimo a Broda, dijo que él aprendió a ser un economista profesional trabajando en el estudio de Broda. Y Broda, hace algunos días, brindó una entrevista y contó algún detalle de cómo fue ese paso de Milei por su estudio. Dijo, lo elogió y lo criticó, ¿no? Dijo, Milei tenía un intelecto muy destacable, era un tipo muy laburante, yo le pedía que me hiciera un informe y quizás no dormía en toda la noche, me sacaba el informe, encontraba cosas que eran muy interesantes, digamos, ¿no? En el análisis de la macro, pero lo criticó por dos motivos. Dijo, primero, le faltaba el puente para pasar de la teoría a la realidad argentina, ¿no? O sea, en la teoría se destacaba, cuando pero tenía que hacer ese puente, en la práctica le faltaba ese link. Y por otro lado, decía, tenía mala convivencia con los compañeros, ¿no? Un poco el carácter que ahora todos vemos que tiene Javier Milei. Y Milei quedó enfurecido con Broda ahora, que era su mentor de alguna manera. A ver, en una parte de este show de imitaciones, él dice, dicen que no tengo un plan de estabilización, viste, así medio burlón. Y quien había dicho eso era Broda, ¿no? Y Broda estaba ahí sentado a metros de él. La verdad que esa imagen también fue un poco fuerte, más allá del episodio de Melconian, de Lacunza, etcétera, ¿no? Sí, porque con Melconian estuvo enfrentado, de todas maneras, igual es horrible. Imagínense, una persona te está burlando desde el estrado de esa manera, es un acto de una violencia terrible. Pero bueno, muchos dijeron show de stand-up. A mí me parece que el stand-up es gracioso y no es gracioso que alguien te burle de esa manera. Uno no se ríe. Los stand-uperos normalmente se ríen de sí mismos. Sí, no se ríen. Es un show de stand-up viejo, como en los 80, que iba la gente y se reían del que estaba ahí. Hoy en día eso no se hace. No se hace. No. Bien, Maya Hateblansky, acreditada en Casa Rosada. ¿Y qué hay detrás o qué hay detrás de ese enojo tan furibundo de Javier Milei con los economistas liberales que vimos expresarse este miércoles con ese discurso que hizo en la Fundación Libertad? Gracias, Maya. Gracias, un saludo. Buen fin de semana. 8:30 de la mañana. Una novedad también del día de hoy tiene que ver con la baja de las tasas de interés. Y a mí que me importa, bueno, aunque no tengas mucho dinero, te puede impactar. Sí, claramente. El Banco Central volvió a bajar la tasa de interés, que es lo que te paga por dejar el dinero depositado. Básicamente. Hay intereses. Sí. Desde que empezó el gobierno, ya es la segunda, la tercera vez que lo baja, la bajó a un 60% anual. Esto, obviamente, lo que hace es que frente a la inflación te licúa lo que vos tenés, la plata que vos dejás en el banco. Sí, o en las billeteras virtuales o lo que fuere. Las billeteras virtuales, con lo cual lo que va a empezar a pasar ahora es que los bancos, esto sucedió ayer, lo comunicó el Banco Central ayer, los bancos van a comenzar a comunicar hoy la baja de la tasa que te pagan, lo mismo que las billeteras virtuales. Este es uno de los grandes cambios, digamos, ¿no? Antes, cada vez que la inflación subía la tasa de interés para tener tasa de interés positiva.